Buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. El Eterno sea bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Nuestro amado Señor sea acompañándonos a través de su Santo Espíritu y que podamos hoy comprender algo más de las Escrituras. Si de casualidad esta palabra o una palabra similar ya la habíamos escuchado, pues tómalo como una confirmación. Cuando el Señor habla más de 2 veces es porque necesita recalcar una enseñanza en nuestras vidas. Por favor, amados, no olvidemos aflojar, el no aflojar en el objetivo de santificar nuestras vidas, consagrar nuestras vidas, reconciliar nuestras vidas al Señor, ponernos a cuentas con el Señor. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos fuertes. Es que cada vez que uno se da cuenta de lo que está pasando a nivel internacional, más se da cuenta uno que las profecías, que las señales se están cumpliendo y que los tiempos se están acabando, se están agotando. Ucrania, en medio de su guerra, ya el día de ayer antier, los días pasados, estuvo bombardeando nuevamente Rusia. Igual no han parado de bombardearse, pero ya los misiles que se estuvieron usando de parte de Ucrania eran directamente de Estados Unidos y las cosas están tornándose cada vez más complejas. Como les venía diciendo, Israel estuvo siendo fuertemente bombardeada. Bueno, Jerusalén, que no habían llegado tantos ataques allí. Estaban atacando más Tel Aviv, más las fronteras, pero ya ahorita ya se están metiendo directamente más al corazón de Israel, como lo estuvimos orando en estos días por los ataques tan fuertes que se están recibiendo, y de igual manera cumplimiento a las promesas dadas por el Eterno de que algún día se iban a dar estos acontecimientos. A nivel natural, a nivel naturaleza, las cosas no mejoran. Y es precisamente toda esta atmósfera que se está preparando para cuando llegue el antimesías, para cuando se forme todo este caos. Recordemos que la profecía, la escritura nos enseña a nosotros que cuando haya paz o cuando alguien empiece a hablar de una paz, que nos cuidemos porque ahí es cuando va a empezar todo, lo más fuerte. Y se está preparando toda la atmósfera a nivel mundial. Van a estar preparando y van a estar trabajando para que toda la atmósfera a nivel mundial se preste para que el mismo mundo necesite busque la manera de que haya alguien que ayude a la humanidad, porque el agua va a llegar al cuello y la misma humanidad se va a ver en la necesidad de buscar un mediador para la paz y alguien que ayude en medio del caos ambiental. Y ahí es cuando se va a levantar ese, entre comillas, salvador, que es ese falso Mesías, ese antimesías, del que tanto se nos ha hablado en profecías a través de las escrituras. Entonces, no es tiempo de dormir, es tiempo de vigilar, no lo vayamos a olvidar. Por eso cada devocional trato de contextualizar el ambiente mundial. No es que estemos sembrando semillas de terror para que tengamos miedo. No, al contrario, es para que estemos alerta, los guerreros. Es para que estemos vigilando. Por eso es la vigilia de la noche. Por eso el Señor da esa parábola de las 10 vírgenes y la demanda de que las 10 vírgenes
velen en la noche. Por eso es las lámparas, por eso el aceite, por eso la perseverancia, por eso la fidelidad en el tiempo de la oscuridad y de vigilar a cuando llegue el amado. Y es nuestro deber y es nuestra responsabilidad el no permitir que la iglesia duerma. Porque no es tiempo de dormir, es tiempo de vigilar. Si antes dormimos, si antes hicimos y deshicimos, eso fue antes. El mensaje ahora es conforme a lo que se está presentando y a al cumplimiento de la palabra y de las profecías. Entonces, para que por favor no olvidemos el tiempo que estamos viviendo y la necesidad de vigilar y de que tu familia vigile, la necesidad de que ahora sí nos tomemos muy a pecho y muy en serio la situación del vigilar, del despertar, del hey, venga, no estamos en tiempo para dormir, no es tiempo para diversiones y pensar en diversiones solamente. Hay que proveer los días venideros, bien sea para que nuestro amado Yeshua nos recoja en cualquier abrir y cerrar de ojos, o bien sea para que el amado se tarde un poco más y nosotros tengamos que tener aceite de reserva en nuestras lámparas. Un día como hoy, miércoles, hoy es miércoles 20 de noviembre y vea, así se pasó noviembre, ya se acabó, ya váyanse preparando porque ya sigue el último mes del año, cierre de ciclos, vayámonos preparando para todo esto que viene, no vamos a parar, no vamos a cesar, por eso incluso estamos organizando y convocando este ayuno al que vamos a entrar de 40 días. Precisamente porque ustedes saben, yo sé, nosotros sabemos que para los fines de año, para los cierres de ciclo, muchos reflexionan en cuanto a lo que pasó en el año vivido y muchos otros celebran y celebran de maneras que uno dice en qué momento tanto paganismo. ¿Sí? Ustedes saben que directamente nosotros aquí no celebramos Navidad. Vamos a hacer el cierre del ayuno con una cena el 31 de diciembre, como cerramos con una cena el 31 de diciembre del año pasado. Es lo máximo que nosotros vamos a hacer, porque de resto espíritu navideño, fiestas navideñas y todo lo que se mueve en este fin de año es precisamente orquestado por el enemigo y sus fiestas paganas. Así de que no paganismo, por favor, así como nada de prácticamente fiestas que se hacen a nivel mundial, no las practicamos porque están organizadas y orquestadas por la serpiente, su élite y la desviación de los propósitos de cuando se cierran ciclos y se abren ciclos. Así que miércoles 20 de noviembre, muchas gracias a todos los que se encuentran presentes y a los que en algún momento van a escuchar esta enseñanza. Mi Padre les bendiga y esperamos en el Señor que sea de bendición. Estamos escudriñando, leyendo y tratando de tomar enseñanzas prácticas. En Josué capítulo número 12, del verso 8, 9 hasta el 24 se da una lista de unos reyes que son los 31, 32 reyes que tienen que destruir Israel para limpiar la tierra y poseer la tierra que el Señor había prometido. Es una tierra que está influenciada por un poder, por el enemigo. De allí, de esa tierra, se gestan nacen muchas influencias diabólicas, para no entrar en jerarquías demoníacas. Y el Señor le da la orden a Josué de que tiene que entrar, limpiar y acabar con toda esa maldad y con todo lo que hay allí.
que no puede dejar nada con vida porque eso más adelante le puede repercutir. Cuando nosotros llegamos al Señor, nos pasa exactamente lo mismo. Hay una orden de parte del Eterno de la necesidad nuestra para limpiar nuestras vidas, para sanar nuestras vidas, para liberar nuestras vidas, que son tres cosas muy diferentes: limpiar, sanar, liberar, restaurar. Son frases diferentes y son acciones diferentes. Es muy diferente que yo tenga que limpiar mi vida de algo a que yo necesite ser libre de algo. Entonces, de igual manera es muy diferente limpiar a sanar, ¿sí? Porque no podemos sanar una herida si primero no se limpia alrededor, para que el mismo mugre, las mismas bacterias, la misma contaminación no vaya a volver a dañar la herida en la que se está trabajando para que sea sana. Y todo eso son procesos que nosotros vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Son procesos en los cuales no es que nosotros llegamos el primer día, nos convertimos, nos arrepentimos, aceptamos al Señor en nuestras vidas y de ahí en adelante todo fue color de rosa y todo fue tan lindo, tan bello y tan hermoso, porque no es así. Precisamente, y hoy vamos a tener un mensaje un poco fuerte, porque el rey uno de estos reyes que tiene que destruir Israel, uno de estos reinados con los que tiene que acabar Israel, tiene que ver con el rey número 19, que es el que vamos a ver hoy, y este rey se llama el rey de Afec. Y el rey de Afec, en su significado de lo que significa Afec, Afec significa la fuerza que detiene, una fuerza que frena, una fuerza que tiende a hundir, una resistencia, algo que te genera a ti resistencia para no avanzar. Y ahí es cuando uno dice, bueno, ¿y esto como en qué me afecta a mí? O esto como que tiene que ver con nosotros como iglesia, si esto pasó hace miles de años. Y esto tiene que ver pues con otras tierras, con otra gente, con otro pueblo. Lo que está escrito en las escrituras es para recordarnos a nosotros como pueblo, ya que al haber aceptado el señorío de Yeshua en nuestras vidas, al haber aceptado la reconciliación con el reino celestial, con el reino de nuestro Padre y directamente con nuestro Padre, al haber aceptado el caminar con el Señor, nosotros emprendemos este camino de limpieza, de sanidad, de restauración, de liberación, y todo lo que está escrito es un recordatorio, es un recuerdo para que nosotros no vayamos a olvidar la historia. La historia está escrita para que no la olvidemos y no vayamos a caer en los mismos errores en los que ya cayeron nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo aceptamos el señorío, aceptamos el reino de los cielos en nuestras vidas, de este estudio de la oración que estamos en la parte que estamos viendo de Mateo, cuando nosotros aceptamos el reino de los cielos en nuestras vidas, aceptamos la voluntad del Padre en nuestras vidas, aceptamos esa paternidad, aceptamos esa cobertura, nos injertamos allá en ese olivo santo. Quiere decir que la misma escritura nos lo enseña, ¿no? De ahí en adelante nosotros pasamos a ser nación santa, pueblo adquirido por el Eterno, real sacerdocio. Eso es tremendo. Ya no somos del mundo,
ya no pertenecemos al mundo porque aceptamos el señorío, aceptamos el reino en nuestras vidas y ya no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero hemos reconocido que no pertenecemos al mundo. Entonces entramos en la ley del reino, en el gobierno del reino, en la mentalidad del reino y empezamos a limpiar nuestras vidas de toda la influencia que viene desde nuestros antepasados, que hemos venido cargando y otros que nosotros mismos adquirimos, en lo que nosotros mismos nos metimos. Entonces, estas influencias o estos reyes que estaban en la tierra de Canaán necesitaban ser destronados, necesitaban ser muertos, eso tenía que morir, eso tenía que acabarse para que pudiese nacer la nueva semilla en una tierra limpia. Y es la orden de parte del Eterno de que tiene que limpiar todo. Y se encuentra Josué con 30 y algo de reyes, perdón, con 30 y algo de reyes, y cada rey tenía un gobierno precisamente sobre ciertas regiones que abarcaban todo el territorio. Y era necesario limpiar cosa por cosa, que es lo que nos pasa a nosotros cuando llegamos a los caminos del Señor. Así no nos guste, porque sinceramente, cuando a uno le van a limpiar una herida para sanar, no es que se requiere un valor, se requiere una valentía, se requiere una fuerza de voluntad y se requiere un dominio propio, y tras del hecho todo eso rendírselo a la persona que te va a tomar y te va a hacer sufrir, ¿sí? Porque es que la sanidad requiere de esto que estábamos hablando ahorita, de una limpieza, y es muy difícil que a uno le limpien la herida cuando está abierta y con sangre, o quizás esté enconada, esté infectada, haya que quitar pedazos de piel muerta, haya que quitar pedazos de carne muerta, haya que tocar algún nervio, algún tendón. Quizás la herida llegó hasta el hueso. Uy, cuando las heridas llegan hasta el hueso, hermanos, eso se ve el hueso, y que vayan y toquen un hueso que todavía se siente más. Y es cuando el niño, es cuando el adolescente, y es cuando muchas veces el adulto prefiere que no le toquen esa herida. Y no ven a los médicos, no ven a los enfermeros como personas que le vengan a ayudar a sanar esa herida para que se restaure, sino que ven, es que usted me va a hacer daño, yo no quiero, y uno trata como de quitar el brazo y esa fuerza que se genera para que a uno no le toquen una herida, porque las heridas duelen. Que a uno no le toquen eso porque es que eso me recuerda, eso me resiente, eso no, hasta ahí estábamos bien, el pastor es muy lindo, el hermanito es muy bello, el ministro qué bendición, la profeta como el profeta o la profeta cómo los usa el Señor, pero hasta ahí, de ahí para allá no, porque es que ese terreno ya es mío, esa área ya es mía, yo no quiero que me toquen ahí, eso me duele, y tantas heridas y tantas cosas que quedan en el limbo, entre comillas limbo, que quedan ahí entre el sí y el no, y el que nunca se tocaron y el que nunca se restauraron, y vemos personas que llevan años militando en los caminos del Señor y todavía hay cosas que les siguen afectando porque no tuvieron un tratamiento o no se rindieron ante un tratamiento. Lo mismo pasa con la tierra de Israel, lo mismo pasa con nuestras almas, con nuestras vidas, y hay varias cosas que se es necesario tratar y tocar, y es lo que hemos estado viniendo escudriñando durante muchos jueves atrás, casi 19. Hoy estamos viendo el rey número 19, que es el rey Afec, que tiene que ver con una fuerza que estanca, una fuerza que frena, una fuerza que hunde, una fuerza que no te deja avanzar. Quiero que para esta parte
nosotros vayamos a una palabra que se encuentra, y para que ustedes por favor también la busquen allí en sus Biblias. Espero y confío en el Señor de que ustedes tengan sus espadas a la mano y que de igual manera ustedes estén aprendiendo a manejar sus Biblias. Estoy en el Evangelio según San Marcos capítulo número 4. Marcos capítulo 4, permítame un segundo. Marcos, aquí estamos. Marcos capítulo número 4. Versículo número 35. Marcos 4:35. Dicen las escrituras de la siguiente manera. Ese mismo día, llegando al atardecer, les dice: pasemos al otro lado. Y despedida la multitud, lo llevan en la barca tal como estaba. Y había con él otras barquichuelas o barquillas o barquillos. Pero una gran tempestad de viento se levanta y las olas se lanzan adentro de la barca, hasta el punto que ya la barca se anegaba, se estaba para hundirse. Y él estaba en popa durmiendo. Ese él está en mayúscula refiriéndose a el maestro, ¿no? Y él estaba en popa durmiendo sobre el cabezal. Y lo despiertan y le dicen: maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y despertándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y el viento cesó y se produjo una calma absoluta. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, atemorizados? ¿Por qué estáis con miedo? ¿Aún no tenéis fe? Verso 41. Y temieron con gran temor y se decían los unos a los otros: ¿quién es este que no solo el viento, sino también el mar le obedecen? Vean, amados hermanos, a veces en algunas personas llegaron a los caminos del Señor por el evangelio de la prosperidad, o por el evangelio del bienestar, o por el evangelio del pare de sufrir, que es decirle a las personas que conozcan del Señor, que se acerquen al Señor, que el Señor les va a solucionar absolutamente todos los problemas y que va a parar de sufrir, que venga, que pacte, que venga, que ofrende, que venga, que diezme, que venga, que el Señor le va a arreglar su vida por completo y que su vida nunca más va a volver a ser igual a esa vida de sufrimiento que llevaba. Y resulta, mis amados hermanos, que no es tan así. No es tan así, porque resulta que una de las cosas que nosotros más tenemos que ser conscientes es que cuando nosotros aceptamos el señorío del Eterno en nuestras vidas, cuando nosotros aceptamos el cambio de vida, de ahí en adelante nosotros nos vamos a encontrar con fuerzas, nosotros nos vamos a encontrar con entidades y nosotros nos vamos a encontrar con nuestra propia carne, incluso con nuestra propia familia, bien sea en el modo carne o en el modo dejándose en ellos usar por el enemigo, pero a ti se te va a generar una resistencia para que tú no avances. No sé si hayan escuchado o hayan visto o hayan vivido esa partecita de: pero ¿por qué si yo entre más me quiero acercar al Señor, más cosas me pasan? Y esos que siguen en el pecado y esos otros que siguen injuriando y en fiestas y en parrandas y derrochando vida y haciendo una cosa y otra, a ellos sí les va bien. Y a mí, que quiero hacer las cosas bien, que quiero avanzar, sí no me va bien, y antes más inconvenientes y más problemas. Y por eso es que yo decía que era mejor estar en el mundo y que era mejor como yo estaba, porque ahora que decidí cambiar mi vida, pues las cosas no se salen como
me habían dicho que todo era bonito, que iba a parar de sufrir, que ya no iba a tener más aflicciones. ¿A dónde? Si estás literalmente en una lucha contra tu propio yo, contra tu propia carne. Y tengamos anotados dentro de los yos de los que hay que abatir, que de hecho se estaba orando, una de nuestras hermanas estaba ahorita orando por ello. Hay un yo que nos hace tanto daño llamado el yo de la cobardía. Ese lo vamos a tocar un poquitico más adelante, si el Señor nos lo permite. Pero el texto dice, en ese mismo día, verso 35 del capítulo 4 del Evangelio según San Marcos, en ese mismo día, llegando al atardecer, les dice, pasemos al otro lado. Esta frase, pasemos al otro lado, significa hebreo. Cuando se dice de los hebreos, el término hebreo significa el que pasa al otro lado. Pasar al Jordán, pasar el desierto, pasar la prueba, pasar la tentación, pasar al otro lado, porque se van a generar en nuestras vidas pruebas, se van a generar en nuestras vidas situaciones y circunstancias, se van a descubrir en nuestras vidas heridas, maldiciones generacionales, situaciones con las que nosotros a diario tenemos que estar viviendo. Porque tu cuerpo pertenece a este mundo. Si tu carne es de este mundo, dicen las escrituras que la tierra dio este cuerpo y este cuerpo va a volver a la tierra, porque de la tierra fue tomado. Pero tu alma y tu espíritu ya son dos cosas muy diferentes. Y en tu propio ser hay una guerra constante, en mi propio ser, en nuestro ser hay una guerra constante entre nuestro yo carnal y nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra parte espiritual, nuestra parte carnal y nuestra alma en medio de las dos, siempre tratando de ver hacia qué camino va a tomar, dependiendo de qué tipo de alimento tú estés recibiendo y con qué tú te estés alimentando, pues así mismo va a ser la fortaleza de tu carne o la fortaleza de tu espíritu. Cuando el Señor les dice a los discípulos en esta parte del relato bíblico, el Señor les dice a los discípulos, vamos, pasemos al otro lado, pasemos este Jordán, o pasemos este mar, pasemos este río, pasemos este desierto al otro lado, pasemos esta prueba al otro lado. Tú estás acá en el mundo, hay que pasar al reino de los cielos. Y eso es un proceso. Y resulta que en medio de esos procesos nos vamos a encontrar con fuerzas y nos vamos a encontrar con resistencias que se van a generar en nuestras vidas, porque no te van a querer soltar así de fácil. Nuestras almas eran almas perdidas en este mundo. El enemigo había generado una influencia en nuestras almas. Y es necesario renunciar a todo ello y es necesario sobreponernos a esa situación, porque se va a generar una violencia para con tu alma. Eso hay que entenderlo. Eso hay que entenderlo. Dicen las escrituras en la misma palabra, que eso lo vamos a encontrar también acá en los evangelios. Porque el Señor Yeshua hablándole a los discípulos, porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Espérenme, y yo lo voy a leer aquí en la versión que yo tengo, que esto está en Mateo 11:12. Dice, pero desde los días de Juan el Bautista, Yeshua hablando, pero desde los días
de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo toman por la fuerza. Vean, amados hermanos, una de las cosas por las cuales más están juzgando en estos momentos a Israel y las cortes militares que hay y todo este sistema de igual manera, una de las cosas por las cuales más están juzgando a Israel y por las cuales Israel ha perdido tantos seguidores y tantos adeptos, hablando en este plano material y carnal, acá en el mundo, es precisamente porque cuando a Israel lo atacaron, hace un año largo, en esa fecha de octubre, cuando a Israel la atacan, que fue algo que hablamos en aquella ocasión, cuando a Israel le atacan, el ataque que le hicieron a Israel fue tan fuerte que provocó una reacción en Israel. Y la reacción de Israel no ha parado. Porque Israel actuó de forma violenta. Porque de pronto no se entendió que cuando tú molestas a un león, cuando tú te metes con un animal al que está quieto, se deja quieto. Y que hay animales a los que no se debe de molestar porque su reacción puede acabar con nuestra propia vida, así sea muy pequeño. Una diminuta araña puede generar nosotros molestemos a la arañita que no nos está haciendo nada y muy posiblemente esa arañita sea una viuda negra y acabe con nuestras vidas así, en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando a Israel lo atacaron, la manera en la que Israel se defendió e hizo su contraataque, pues acabó. Y eso corrió sangre y ha corrido sangre de una manera muy violenta. Y ahorita el mundo está juzgando a Israel por la manera tan violenta como reaccionó. No porque si le pegaron, si le mataron, si le secuestraron, si le violaron. No por eso, sino por la respuesta que se fue a generar por la agresión que Israel mismo había recibido. Y resulta, mis amados hermanos, que tu vida y mi vida está en pleno campo de batalla. Y hay alguien que quiere robarse tu alma. Y hay alguien que quiere salvar tu alma. Hay un reino de tinieblas con sus jerarquías. Las jerarquías en el reino de las tinieblas no llegan sino hasta los principados, no llegan a más. Porque el Eterno es Rey de reyes y Señor de señores, aquí, abajo, arriba y en todo lado. Y en el reino de las tinieblas hay un principado, mas no hay un reinado. Eso es importante que lo tengamos presente. Entonces, este principado diabólico que gobierna el mundo en estos momentos tiene todo organizado jerárquicamente y todo para robarle las almas al Padre. Y el Padre tiene todo un plan diseñado y organizado para salvar las almas que se han perdido o que se están perdiendo. Y dentro de esas almas se encuentra tu alma y se encuentra mi alma. Y una guerra diaria, una guerra constante en cómo se salva el alma o en cómo se roban al alma, que es la guerra espiritual en la que nos encontramos. Y es obvio, mis amados hermanos, que a ti no te la van a poner fácil para salirte del mundo en el que te encontrabas preso y sumergido. Y que van a estar constantemente mirando la manera de ver cómo te van a hacer caer,
¿Cómo te van a hacer desilusionarte? ¿Cómo te van a desviar del objetivo de eso que tú quieres, que tu alma sea salva y que tú quieres irte para el reino de los cielos y que tú quieres caminar con el Señor? No, 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 no. Deja eso. Ven que aquí en el placer estamos mejor. Ven que aquí en la comodidad está mejor. Ven que aquí el dinero te da esto. Ven que aquí la comodidad te da esto otro. Una cantidad de placeres para nuestra carne, de quizás placeres entre comillas momentáneos para tu alma, porque tu alma, como viene influenciada de tantos años por la carne, y que viene a orquestarse en muchas situaciones para que tú no vayas a salvar tu alma, para que tú no te vayas a ir al reino de los cielos. Y precisamente por eso es la guerra, y no es una guerra cualquiera, hermanos, es una guerra donde se ha derramado mucha sangre. ¿A cuántos consiervos nuestros no han matado? ¿A cuántos hermanos nuestros no han asesinado por proclamar la verdad, por seguir el evangelio? Basta con mirar nuestra historia bíblica y con ver los testimonios que a lo largo de esta historia hemos tenido que ver, oír y escuchar por la violencia con la que se sufre en el reino de los cielos para con nosotros que todavía estamos acá, porque no van a atacar directamente al Padre. Recordemos cuál es el punto vulnerable, no débil, sino vulnerable de nuestro Padre Celestial, y es precisamente sus hijos. La guerra por las almas. ¿Qué tú crees? Que porque tú no ves los espíritus inmundos, que porque tú no ves los demonios, que porque tú no ves incubos, sucubos, que porque tú no ves principados, que porque tú no ves potestades, que porque tú no ves gobernadores, que porque tú no ves huestes y toda la jerarquía diabólica que hay, que porque tú no ves, no existen? Que no andan por ahí escondidos mirando a ver en qué momento te van a hacer la zancadilla, que es una fuerza que te va a generar a ti resistencia para que tú no avances a cruzar al otro lado. Porque cada uno de nosotros tenemos que atravesar nuestro propio Jordán. Cada uno de nosotros tenemos que atravesar nuestro propio desierto. Que estemos los unos a los otros para apoyarnos, para darnos ánimo, para orar los unos por los otros. Sí, pero de ahí a que los demás vayan a vivir, a pasar las pruebas que tengo que pasar yo, no. Cada uno de nosotros tenemos que luchar por nuestra propia salvación. Nosotros podemos aquí arrodillarnos y llorar delante de la presencia del Padre Eterno para que pueda tocar en algo el corazón de los hermanos y no se vayan a perder. Pero de ahí a que el hermano tome la decisión, eso es voluntario. Esa es la lucha que todos nosotros, la guerra que todos nosotros tenemos que librar de manera personal. Y no es que tú conoces al Señor y la vida color de rosa de ahí en adelante. No, eso es una maravilla. Eso es, pregúntenle a los ministros las lágrimas y lo que les ha costado a los ministros mantenerse en pie. Pregúntenle a los hermanos que llevan años en el evangelio, qué tan fácil es vivir el evangelio. Y así lleven 1 año, 5 años, 20 años, 30 años, 50 años, van a decir, vivir el evangelio cuesta toda una vida. Es que esto no es fácil, no es sencillo, y el mismo Señor lo habla. Tengan presente que el reino de los cielos sufre un ataque violento, es violento. No, a ti no te tiene misericordia sino solamente uno. Y ese nos llama a nosotros a ser misericordiosos. Pero de resto, ¿tú crees que el enemigo nos va a ver a nosotros con misericordia? ¿Que en esta guerra por tu alma y por mi alma van a tener misericordia los demonios? ¿Que el campo espiritual diabólico va a tener misericordia de ti?
que te van a hacer pasito, que te van a tratar con dulzura y con amor y con ternura. Despierten, hermanos, y despertemos nosotros como iglesia, porque nosotros tenemos que ser conscientes de que estamos en una guerra y de que hay una resistencia que se está generando para que nosotros no lleguemos sanos y salvos al otro lado. Pero es muy diferente que nos quedemos nosotros en la orilla viendo cómo todos pasan al otro lado, porque nos da miedo, porque nos da cobardía, porque no tenemos fe. Fue lo que le dijo el maestro a los discípulos. El maestro estaba durmiendo en plena tempestad. Me imagino al Señor, el Señor allá durmiendo, pero con el ojo espiritual abierto, esperando a ver cuál iba a ser la reacción. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Creemos que cuando estamos en la prueba, en la dificultad, en la tormenta, estamos en esa tormenta porque el Señor se olvidó de nosotros y se acostó a dormir. Nuestro Salvador se acostó a dormir y nosotros en plena tormenta, que van a despertar al Señor de manera fuerte. Señor, ¿es que a usted no le importa que nos estemos hundiendo? Hay personas que le responden hacia el Eterno, y es que atrevidos somos nosotros. ¿Cómo que si es que a usted no le importa que yo esté sufriendo, es que a usted no le importa que yo esté en esta prueba, es que a Dios no se olvidó de mí, a Él no le importo yo? Que a nosotros nos falte discernimiento es algo muy diferente. Porque las pruebas se generan, las resistencias se dan dentro de todas las cosas porque el Señor te está probando a ti. ¿De qué tamaño es tu fe? ¿Cuál es el espíritu que tú estás portando? ¿Un espíritu de temor o un espíritu de poder y de dominio propio? ¿Cómo te antepones tú ante las tormentas de la vida, las que se generan a tu alrededor? ¿Cómo te comportas tú en el campo de batalla? En estos días conversaba con un hermano. Porque es que a diario, amados, a diario nosotros estamos tratando de hacer nuestro trabajo. Estaba hablando con un hermano, pero un hermano en proceso. Y él me decía, lleno de sentimiento en su corazón, es que yo no tolero a los cobardes. Aquí en Colombia, durante muchos años, no, hasta hace muy poquito, la verdad, se quitó el servicio militar obligatorio. Y pues obviamente las poblaciones pobres, poblaciones de estrato medio y bajo, fueron los que pusieron la vida de todos los soldados y de todos los hombres que han muerto, y mujeres y niños y adolescentes y ancianos que han muerto aquí en esta guerra, porque por las cosas espirituales que se viven en este punto del planeta. Y este fue soldado, conoce la guerra, conoce de vida y de muerte, pues han pasado cosas por la vida de ese hombre, y él me decía, es que yo no tolero a los cobardes. Usted sabe que si hay algo que más le duela a uno en el campo de batalla, en el ejército, en una guerra, es un cobarde. Es más, ya fuera el testimonio de este hombre, cuando nosotros hablamos de guerra y en ejército, un soldado que abandone el campo de batalla se le hace corte marcial. O sea, se le vuelve a capturar no como soldado que le dio miedo y salió corriendo y vamos a ir a darle aliento para que vuelva al campo de batalla. No,
el soldado que abandona el campo de batalla y huye dejando a sus compañeros ahí, a ese se le captura, se le toma preso y se le lleva a una corte marcial donde se le va a juzgar por haber abandonado el campo de batalla. O sea, un cobarde en un ejército, eso es un eslabón débil que por ahí se te van a meter todo el resto y pueda que por ese cobarde se pierda la guerra. Un cobarde, o sea, los cobardes, Señor, para el Señor, un cobarde. Si tú pusiste tu mano en el arado, no eres digno si llegas tan solo a voltear a mirar hacia atrás. Ya no eres digno. Que retrocediste, que abandonaste el proceso porque te dio miedo, porque te dio temor, porque la prueba fue muy grande, porque el sufrimiento fue muy fuerte, porque tú sufriste más que todo el resto, porque a ti te tocó llevar la carga más pesada, porque a ti te tocó llevar la enfermedad que nadie más llevó, porque a ti te tocó llevar la carga económica que nadie más llevó, porque a ti te tocaron los padres que te tocaron, por cualquier cosa. Pero qué tremendo es, amados hermanos, qué tremendo es cuando la cobardía se apodera del ser, de la persona, y abandonamos el campo de batalla y abandonamos el propósito y abandonamos la guerra. Que hay una guerra por tu alma donde tú eres protagonista juntamente con todo lo que se te va a poner alrededor, y donde hay una guerra por las almas de los demás. Entonces, que no solamente tú peleas y guerreas por tu alma, sino que es que estás en una guerra por almas, por el alma de tu familia, por el alma del hermano, del vecino, del compañero, del compatriota, del de aquí, del de allá, del que está al otro lado. Es una guerra literal por almas. Y yo no te estoy diciendo de aquí en adelante tú vas a comprarte un revólver 38 largo y un AK-47 y si puedes llenarte de bombas y vamos a ir de una vez y pam, pam. No es una guerra física, es una guerra espiritual que se refleja también en el campo físico, pero esto es una guerra espiritual y el reino de los cielos sufre ataques a diario, continuo, y se necesitan de guerreros valientes, se necesita de que tú no tengas un espíritu de cobardía, porque los cobardes no heredan el reino de los cielos. Esto se tiene que hacer con alma y corazón, con fuerza, con perseverancia. Cuando pasan al otro lado, el maestro se acuesta a dormir, entre comillas, porque nunca duerme el que cuida tu vida, nunca duerme. Él está vigilando y Él está presente y Él está ahí. Pero hay guerras y hay batallas que las tenemos que vivir nosotros y no las va a vivir el Señor por nosotros, porque Él ya hizo algo por nosotros. Y a nosotros también nos toca poner de nuestra parte. ¿Qué? ¿Bebés toda la vida? ¿Llevados de un lado para otro? Ay, pobrecito. Vamos a ponerte. Ay, ven, pobrecito. Ahora vamos a ponerte. Ay, venga, pobrecito. No. Uno tiene que crecer. Uno tiene que madurar. Uno tiene que empezar a aprender a pagar sus propios servicios. O que toda la vida mami y papi te paguen a ti el servicio. No. Llega el momento de la vida donde tú creces y ya a ti te toca velar por esto, te toca velar por esto, que son las responsabilidades de la vida. Porque no nos podemos quedar toda la vida como niños. Y nosotros no nos podemos quedar toda la vida en el modo alma bebé recién nacida. Que es necesario madurar, que es necesario ponerle el pecho a la situación y tener espíritu de guerra. ¿Por qué Israel, el nombre de Israel? ¿Por qué Yahweh o Jehová, Nisi, el estandarte de guerra? Y que
Hay que comprender, amados hermanos, que esta tierra en la que nosotros vivimos es un campo de batalla. Que vamos a creer que todavía tenemos la oportunidad de irnos a vivir a Marte, a Júpiter, a Saturno, y eso contando con lo, entre comillas, sistema solar, o no, vámonos para otra galaxia, para otra Vía Láctea, y nos vamos a volar de los juicios del Eterno. No, mis amados hermanos. Hay que dimensionar el campo espiritual y que hay una guerra constante por nuestras almas. Y que es con violencia, quizás, eso no lo sabemos sino solamente el Eterno. Quizás a muchos de nosotros nos toque, como muchos de nosotros en nuestros días pasados, años pasados, siglos pasados, milenios pasados, pagar el precio con nuestra propia vida. Y si nos toca pagar el precio con nuestra propia vida, ¿estarías dispuesto? ¿Estarías dispuesta? Entonces se levantan las tempestades y se levantan las tormentas, y ante las tormentas, ante las tempestades, ante las pruebas, ¿cuál es tu espíritu? Ay, Señor, yo tengo miedo. Señor, ¿yo qué voy a hacer? ¿A dónde me meto? ¿Cómo será si tuvieran un demonio enfrente y que les tocara literalmente una guerra espiritual? Yo he visto hermanos súper valientes, grandes, fuertes, y uno dice, tremendo hombre de Dios, tremenda mujer de Dios, tremendos siervos del Eterno, y con un espíritu inmundo salen corriendo. Porque una cosa es hablar y otra cosa es vivir. Y a ti no te van a hacer la vida fácil para que renuncies a la vida que llevabas. Van a generarse resistencias. Y tú, en el nombre de nuestro amado Yeshua, tienes que luchar contra esa resistencia, contra esa fuerza que no te permite avanzar. Y si tienes que ayunar, tienes que ayunar. Y si tienes que vigilar, tienes que vigilar. Y si tienes que orar, tienes que orar. Y si tienes que pasar horas y horas y horas en las escrituras, lo tienes que hacer. Porque ¿cómo más entonces vas a salir al otro lado? ¿Cómo más vas a poder destruir las fortalezas espirituales, mentales, emocionales que se han levantado en tu vida por años, que estuvieron gobernando tu vida por años? ¿Tú crees que te van a liberar facilito? Ay, pues como el Señor lo venció todo en la cruz del Calvario, pues ya, el Señor lo hizo todo y ya yo no tengo que hacer nada. Mentiras del enemigo y mentiras de un evangelio diabólico que enseñaron. Mentiras de influencias que no eran ciertas, que eso no era real. ¿Por qué? Porque se enseñó, fue un evangelio de comodidad, de prosperidad. Tú no tienes que hacer nada, el Señor lo hizo todo en la cruz del Calvario por ti, no sé qué, si sé más. No dice eso la Escritura. ¿El Señor pagó un precio? Sí, claro que sí, para liberarnos a nosotros de una condenación, para sacarnos a nosotros de ese estado caído adámico y empezar tu propia experiencia. Fácilmente el Señor hubiese podido pasar al otro lado con los discípulos y desde antes de que se montara en la barca, él haber orado para que el viento y la tempestad no fuera a afectar el viaje. Pero el Señor lo permitió todo para ver de qué estaba hecho la obra, la oración, la intención del corazón de sus discípulos. Porque tu obra, mi obra, el fuego la va a probar. A ver de qué están hechas tus palabras,
de qué están hechas tus intenciones, si verdaderamente tú quieres la salvación de tu alma y si verdaderamente tú quieres heredar el reino de los cielos y ser parte del reino de los cielos. Es necesario, amados hermanos, que hayan pruebas en nuestras vidas para ver de qué estamos hechos nosotros. No vayas a creer tú que tu Redentor, que tu Dios te abandonó, que se acostó a dormir y se olvidó de ti. Él ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Tú ya hiciste lo que tú tenías que hacer? Él ya pagó un precio por la salvación de tu alma. Tú aceptaste, reconociste, te levantaste y avanzaste, o te quedaste en la camilla para que te traten como paralítico, para que te traten con pesar, para que te traten con lástima y pobrecita el hermano, pobrecita la hermana. ¿Hasta dónde llega nuestra fe? Si movemos media montaña, movemos una montaña. Porque el Señor les hablaba precisamente a los discípulos en ese momento de fe. Y los regañó, porque la escritura nos coloca la respuesta del Señor con signos de exclamación, o sea, una entonación por encima de lo normal. ¿Qué es? ¿Hasta dónde llega tu fe? ¿Hasta dónde llega mi fe? ¿Eres consciente de que hay este rey del que estamos, del que se nos hace referencia hoy, de este afecto, de esta resistencia que se genera para que tú no avances? Este rey que está mirando la manera, o esta figura de resistencia, ¿tú la venciste? Porque eres llamado, eres llamada a que en el nombre del Señor tú venzas esa resistencia que se va a generar en tu vida para que tú no seas salvo, para que tu familia no sea salva, para que tu comunidad no sea salva. Que no es que llegamos a los caminos del Señor y es que esto es un color, esto es un jardín de rosas hermosas y esto es casi que el camino va entapetado con pétalos hacia el cielo. No, mis amados hermanos, ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto es el camino que lleva a la salvación. ¿Por qué angosto? Porque es que esto no es fácil. Esto no es fácil porque esto no es para cobardes, esto no es para acomodados, esto no es para mediocres, esto no es para negligentes, esto no es para débiles. Se requiere de una fortaleza, se requiere de una valentía. Cuando uno ve historias en el campo de guerra y de batalla, que no debería existir, pero existe. La guerra existe, ¿no? No quisiéramos que existiera, pero existe. Hay una guerra por tu alma, hay una guerra por mi alma, hay una guerra por almas. Cada milímetro, cada espacio, por más pequeño que sea, se lo están batallando en el campo espiritual. Y cuando se está en el campo de guerra, o es tu vida o es la vida de tu adversario, porque ya las negociaciones no están, tratados de paz no están, se está es en una guerra. Y el mismo Señor lo habla, y el mismo Señor dice que el reino de los cielos sufre violencia. Está atacado violentamente como están atacando a Israel. No te puedo colocar un ejemplo más vivo, más actualizado que el que tú vives a diario y que el que Israel ahorita está viviendo.
en forma física. Esto no es algo simbólico. Quizás hace 2 años, 10 años, 20 años, 50 años hubiésemos podido dar este mensaje de manera simbólica. No, ahora estamos viendo que de la misma manera y con la misma violencia que se peleó aquí en Josué por esa tierra, por la voluntad del Eterno y por esa guerra espiritual que hay, con esta misma violencia ahorita están peleándose, hermanos, murieron, asesinaron bajo ataques en estos últimos días y no nos van a decir las cifras oficiales. Pero hay una guerra constante y ahora es más latente. ¿Tú crees que el Señor, como ya lo hizo todo por nosotros, pagó el precio en la cruz del Calvario, nosotros no tenemos que hacer nada sino solamente sentarnos, acomodarnos, quizás echarnos vientecitos si esté haciendo mucho calor, o colocar el aire acondicionado, o colocarnos una ruana, una chamarra, una chaqueta, un abrigo para el frío porque está haciendo frío, y sentarnos a comer palomitas de maíz y ver cómo todo el reino de los cielos pelea y trabaja por nosotros. No seamos tan acomodados, hermanos, que esto es para guerreros, esto es para soldados, esto es para valientes. Y si tú no estás dispuesto y si tú no estás dispuesta a sobreponerte ante la situación, si tú no estás dispuesto, si tú no estás dispuesta a entender y a comprender en tu alma, en tu mente, en tu espíritu, en cada poro de tu piel que tú estás en una guerra, es que tienes que ser consciente que es una guerra violenta, que los demonios no tienen misericordia de nosotros, que ellos van a generar una resistencia para que nosotros no abandonemos el mundo al que pertenecíamos. Que esto no es un juego, amados hermanos, no es un juego. Si todavía tienes la mentalidad de que el ir a la iglesia, el congregarte, el buscar del Señor, el leer la palabra es un pasatiempo, mira, estás en el lugar equivocado. Esto no es un pasatiempo. Ay, no tengo nada más que hacer esta madrugada, me voy a conectar. No tengo que hacer nada más esta noche. Hoy domingo no tengo nada más que hacer. Como que voy a ir a la iglesia. Voy a ir allá, como que voy a ir a compartir, a socializar con los hermanos, a ver si de pronto a la salida nos vamos y nos tomamos un cafecito con los hermanos, o si vamos a echar un picadito de fútbol. Ay, vamos a socializar. No. Las congregaciones, los ministerios, las iglesias no son centros vacacionales, son hospitales de recuperación y son campos de entrenamiento para los soldados que van a ir a la guerra. Porque estamos en una guerra. Nunca lo olvides. Todos los días de tu vida, levántate teniendo presente que estás en una guerra y que tú eres un soldado del ejército del Eterno. Que hay un comandante en jefe de los ejércitos celestiales, que la humanidad ya está empezando a ver cómo todo el campo espiritual se está preparando para una batalla y una guerra que va a ser apoteósica como nunca antes lo ha habido en esta tierra. Que los días que vienen, los días que ya estamos viviendo, no se habían vivido. Y para los días que vienen, dice el maestro, no lo estoy diciendo yo, que los últimos tiempos van a ser impresionantes. Impresionantes, hermanos. Lo que van a ver nuestros ojos, lo que ya están viendo nuestros ojos. Con esto termino. Hermanos, el bombardeo a Israel, nosotros lo habíamos visto hace 20, 25 años en películas de ciencia ficción, de cómo bombardeaban a Israel y cómo el Señor hacía que todas las bombas se destruyeran en el cielo para que no cayeran sobre Israel. Eso lo habíamos visto como ciencia ficción hace años. El Apocalipsis lo veíamos como algo simbólico,
como algo que sí va a pasar, pero no, pues no como tan literal. Además lo van a vivir otras personas, no nosotros, porque el Señor a la iglesia la va a levantar antes de que vayan a pasar cosas terribles en la humanidad, cosas terribles en la humanidad. Nos encerraron hace 4 años no nos encerraron. Doblegaron la voluntad de una gran parte de la iglesia al punto de haberle inyectado una cantidad de cosas que tú todavía no eres consciente de todo lo que te metieron ahí. ¿Cuántos ministros no se murieron? ¿Cuántos hermanos no se murieron? ¿Se nos olvidó ya? No nos basta con ver las imágenes que estamos viendo en la internet, en los noticieros, lo que medio los noticieros dejan ver. No somos conscientes de que ya están bombardeando a Israel, que en la guerra en la que se metió Israel, el único que la va a, entre comillas, sacar ahorita humanamente hablando en este campo y en esta dimensión espiritual, en esta dimensión en la que nos encontramos, es el antimesías, que ya está la vaca roja, que ya tienen todo organizado, que solamente están esperando ciertos movimientos para construir el tercer templo, que es que no somos conscientes de cómo el clima ha cambiado, cómo el tiempo se nos acortó. Miren, en menos de nada se nos acabó este año. ¿No somos conscientes de esto? ¿Todavía seguimos creyendo en cuentos de hadas? ¿En teologías diabólicas? ¿En doctrinas diabólicas? Que no solamente nos desviaron de nuestra comunión con el Eterno, con nuestro Padre, de esa paternidad, sino que no bastando con eso también nos metieron en un cuento de que no, nosotros no vamos a pasar por ninguna prueba ni por ninguna tribulación, que es que no han visto cómo les quitan la cabeza a los hermanos en África. Ustedes no saben que están quemando cristianos, creyentes en la ventana 1040, en la cortina de bambú, cuántos se están colocando en cárceles. Es que es una guerra, hermanos, esto no es un juego, esto es algo espiritual fuerte. Que te van a colocar todo en bandeja de plata para que tú te tomes un té en bandeja de plata. No, quieren es colocar tu cabeza en una bandeja de plata. Esto no es un juego, hermanos, esto es una guerra espiritual y se requiere de valientes guerreros que quieran pagar el precio y que no estén amando y valorizando su vida por encima de esa guerra, que si tienen que vertir su sangre, lo hagan, así como lo hicieron los que nos precedieron a nosotros, comenzando desde nuestro propio Maestro. El reino de los cielos sufre violencia. No es cualquier violencia. Si tú pudieses tener por un momento el discernimiento espiritual y ver lo que espiritualmente se mueve a tu alrededor, serías más consciente de lo que te estoy diciendo en estos momentos o de lo que el Señor te está diciendo en estos momentos. Porque el soldado no es consciente de la guerra hasta que no está en el campo de batalla y ve la sangre de sus compañeros, las explosiones. Miren, la guerra es... La guerra es algo que solamente lo saben los que lo han vivido. Solamente lo saben los que han vivido una guerra. De resto, y te lo hablo de todo corazón porque nosotros, o por lo menos acá en este pueblo, desde que llegaron los españoles no ha habido paz. Somos de los países que todavía continúan en una guerra. Y en una guerra es que a diario tú estás viendo las noticias. Bombardeos aquí, tomas allá, mataron a tantos aquí, mataron a tantos allá. Nosotros aquí en Colombia, el colombiano ya no, ni sangre por las venas nos corre, de tanta violencia que se ha vivido en este país, de tanta sangre que se ha derramado en este país. Y es que yo no estoy jugando, ni estoy hablando, ni estoy dando cifras por decirlas, es real.
Ahora, tú eres consciente de la guerra en la que te encuentras y que te están generando una resistencia para que tu alma no se salve. Que tienes que levantarte en el nombre del Señor contra esas influencias que no te van a querer soltar a ti fácilmente. Que la lucha por tu alma y por la limpieza de tu vida, la descontaminación de tu mente, no es color de rosa, que hay que pagar un precio, que hay que luchar, que hay que guerrear. Así que, mis amados hermanos, espero que esta palabra haya podido generar el efecto en tu corazón, en tu alma y en tu espíritu, hasta en tu carne, de ser conscientes de la guerra en la que nos encontramos y de que tú y yo necesitamos limpiar nuestras vidas, sanar nuestras vidas, restaurar nuestras vidas, liberar nuestras vidas. El Señor pagó un precio, sí. La cuota inicial, claro que sí. En Él inicia todo, pero tú y yo tenemos que de igual manera demostrar que si estamos interesados y que si queremos nuestra sanación y que si queremos nuestra liberación y que si queremos abandonar la vida que traíamos y que si queremos abandonar la vida que traían nuestros padres y que si queremos abandonar los dioses paganos y que si queremos abandonar el paganismo que nos gobernó durante tanto tiempo. No es fácil, es una resistencia completa. Ante eso se tuvo que enfrentar también Israel y se sigue enfrentando Israel. Nosotros de igual manera, porque para eso se nos llamaron soldados. Y por eso el Señor tiene los nombres que tiene y porta los atributos que porta. Padre, yo te quiero dar muchas gracias por darnos la oportunidad de meditar hoy en tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, a ser conscientes de las resistencias que se nos generan para no pasar al otro lado. En los proyectos, en la vida, en la cotidianidad, en el diario vivir. Que el enemigo no quiere que el día de hoy nosotros pasemos y terminemos en victoria. Que el enemigo va a mirar la manera de ver cómo nos hace resistencia, zancadilla, tropiezo, engaño, mentiras, robos, para que nosotros no culminemos en victoria. Pero tu palabra dice que mayor es el que está en nosotros que el que se encuentra en el mundo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser conscientes de la necesidad de ponernos nuestras botas, nuestro escudo, nuestra espada, nuestro pectoral, nuestro cinturón, nuestra coraza, nuestro yelmo, nuestro casco, y tener la actitud y los códigos de guerra vivos en nuestra propia genética, para que tu nombre, tu reino, tu voluntad, tu gloria se manifieste con poder y autoridad en esta tierra y en nuestras vidas. Nuestra tierra, esta carne, sepa tu presencia. Ayúdanos, Señor, por favor. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Yeshua, te damos gracias por tu espíritu, por tu compañía, por tu unción, por tu palabra y por tu verdad. Amén y amén. Amén, amén, amén. Dios te bendiga a todos mis hermanos. Un abrazo acá de La Habana, Cuba. Amén. Hola, mi hermano Ariel, mi hermano Ariel.